Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con las distintas etapas, con las distintas instancias de un proceso de contrataciones, y lo que vamos a ver en este breve video es la etapa del pago, y posteriormente también vamos a adentrarnos un poco en lo que es el procedimiento de redeterminación de precios. Así que vamos a comenzar entonces a ver el procedimiento de pagos. Les voy a compartir una presentación para que puedan seguir la exposición y que sea un poquito más clara. Como les mencioné, lo que vamos a ver es pago y redeterminación de precios. Nosotros hasta ahora vinimos viendo las distintas etapas que conforman el proceso. Habíamos quedado en el video anterior viendo la ejecución de los contratos, y continuando con estas etapas vamos a llegar a la etapa del pago. El pago de alguna manera va a ser una de las consecuencias que va a tener el cumplimiento de la prestación por parte del proveedor. La administración realiza contratos con el objetivo de que esos contratos se cumplan, que aquel proveedor que resultó adjudicatario de la contratación cumpla con su parte, ya sea con la entrega o provisión de bienes o con la prestación de los servicios a los cuales se comprometió, de acuerdo a las pautas, a los requisitos que se establecieron en los pliegos de bases y condiciones particulares, generales, demás documentos técnicos, y habiendo cumplido con todas sus obligaciones, corresponde que ese proveedor perciba el precio de su oferta, que se materializa a través del pago. Y además, una vez cumplidas todas estas obligaciones, va a surgir la devolución de las garantías. Ustedes recordarán, cuando vimos las garantías, vimos que una de las garantías que deben constituirse es la garantía de cumplimiento de contrato, que es aquella que va a afianzar de alguna manera el cumplimiento de las obligaciones, y que llegado el caso de que ese proveedor incumpliera de manera parcial, de manera total, con alguno de las exigencias, de los requisitos que se establecieron, eventualmente correspondería a la ejecución de esas garantías. Llegado el caso de que se cumpla ese contrato en los términos establecidos y corresponda proceder al pago, también se va a proceder a la devolución de esas garantías. Se van a liberar, se van a devolver, se reintegran al proveedor y se continúa con el trámite de pago. ¿Cómo es el trámite de pago? El trámite de pago es muy sencillo. Una vez que se cumplieron con todas las prestaciones que correspondían, quien fue el beneficiario de esa contratación realizó las distintas recepciones de los bienes o de los servicios, dando conformidad, dando por cumplidas las distintas obligaciones, y va a permitir que ese proveedor, a través del portal Soy Proveedor, presente las facturas por los montos que fueron pautados. Esa factura digital se presenta a través de ese portal y va a tramitar el pago. ¿Qué organismos o quiénes van a ser los que intervienen en este procedimiento de pago? Va a ser la jurisdicción o el organismo que llevó adelante la contratación, que es aquella unidad organizativa que cuenta con los fondos presupuestarios para realizar el pago. Va a intervenir la Contaduría General de la provincia, que va a intervenir ese pago como organismo de control, va a verificar y va a autorizar que ese trámite de pago continúe. Y por último va a ser la Tesorería General de la provincia la que haga efectivamente la transferencia de fondos a una cuenta que el proveedor, en el momento de realizar la oferta, informó como cuenta para recibir los pagos. Va a ser siempre una cuenta en el banco oficial de la provincia de Buenos Aires, en el Banco Provincia. El pago se realiza siempre de manera electrónica por transferencia y se va a realizar a esa cuenta bancaria.
El trámite de pago es bastante simple, bastante sencillo. A grandes rasgos lo acabamos de explicar. Y al comienzo de este video les comenté que además del trámite de pago, íbamos a ver lo que se denomina redeterminación de precios, que de alguna manera está ligada al pago, porque la redeterminación de precios, como el nombre lo indica, es redeterminar el precio del contrato, es decir, determinar un nuevo valor de ese contrato cuando se den determinadas condiciones o circunstancias. ¿Cuáles van a ser? Bueno, básicamente tiene que existir una variación en los costos para poder recomponer el precio de ese contrato. Esta es una figura, está regulada en el decreto 59, la encontramos en el artículo 7, inciso G, dentro de las facultades que tiene la autoridad administrativa. La autoridad administrativa, como vimos, son las direcciones generales de administración de las distintas jurisdicciones o las áreas que hagan las veces de direcciones generales de administración. Es un trámite que sigue un procedimiento y que debe cumplir con determinados requisitos. Uno de ellos, el disparador de un procedimiento de redeterminación de precios, va a ser la variación de los costos. Hay que tener en cuenta que es condición sine qua non, es condición indispensable para que se pueda realizar este trámite, que esté específicamente establecido en el pliego de bases y condiciones particulares. Cualquier contratación que tenga dentro de sus cláusulas habilitada la redeterminación de precios, en tanto y en cuanto se cumplan con determinadas cuestiones que a continuación vamos a ver, va a poder tramitar una redeterminación o más de precios. En el caso de que el contrato, que ese pliego no contemple dentro de sus cláusulas la posibilidad de redeterminar precios, ese contrato no va a poder ser redeterminado. Un contrato va a poder ser redeterminado en más de una oportunidad, dependiendo de la duración que tenga. No es lo mismo un contrato donde la prestación por parte del proveedor sea en un único momento, sea de manera rápida, en un periodo de tiempo breve, que aquellos contratos de prestaciones que tengan cierta periodicidad y extensión en el tiempo, en donde se va a ver afectado de alguna manera, de otra forma, o por ese mayor periodo de tiempo de duración que tiene el contrato, va a estar sujeto a mayores variaciones de costos. Entonces, en esos casos, incluso podrá sufrir más de una redeterminación. No hay límites en cantidad de redeterminaciones, se establecen cuáles van a ser las condiciones que tienen que darse y de ahí surgirán los periodos o ventanas en los cuales se puede tramitar una nueva redeterminación. ¿Cuál es el disparador? ¿Qué es lo que motiva a que pueda tramitarse una redeterminación de precio? Bueno, la norma en esto es bastante clara, aunque al comienzo, cuando lo vemos, parece un trabalenguas, y acá lo estamos viendo en pantalla, nos va a decir que cuando exista una variación de los costos de los factores principales que componen la estructura de costos estimada. Esto que en una primera lectura parece algo medio engorroso y difícil de entender, cuando lo desmenuzamos vamos a ver que no es tan complicado. Como les mencionaba, esto tiene que estar preestablecido en el pliego y cuando se establece en el pliego, también se va a determinar cuál es la estructura de costos que va a tener ese bien o bienes o eventualmente servicios si se trata de una contratación de servicios. Entonces, establecida esa estructura de costos que componen esa oferta, ya tenemos construida o tenemos definida prácticamente una parte de esta definición, la estructura de costos. Entonces acá ya lo que tenemos que comprender es que cuando existe una variación de los costos que componen esa estructura de costos, vamos a poder realizar la redeterminación de precios. Pero vamos a ver que esa variación está establecida en cuanto a sus mínimos. No es cualquier variación, sino que va a ser variaciones que superen en su promedio ponderado el 5% de
del contrato o de la última redeterminación de precios. Recuerden que yo les mencionaba que no necesariamente tiene que haber una única redeterminación de precios, sino que puede haber más de una. Entonces, cuando estamos ante la primera redeterminación de precios, va a poder ser tramitada cuando esa variación de costos sea superior al 5% a los del contrato que se firmó. Excede el 5%, ya vamos a ver de dónde surge ese 5%, se va a poder realizar el trámite de redeterminación de precios. Ahora, cuando ya tenemos esa redeterminación de precios inicial, esa primera redeterminación de precios, ya vamos a tener un nuevo valor de contrato redeterminado de esa redeterminación. Entonces, si nosotros tuviéramos que tramitar una segunda redeterminación o tercera, sucesivas, ya ese 5%, esa variación del 5%, no va a ser en relación al monto del contrato inicial original, sino que va a ser en relación al valor de la última redeterminación de precios que exista. Va a ser contra la última la comparación, no contra el monto inicial del contrato, porque ahí ya la diferencia obviamente va a ser muchísimo mayor. Y nos va a decir que tenemos que tener definida la estructura de costos, que es justamente sobre la cual se va a calcular esa variación. ¿Cómo se compone esa estructura de costos? La norma nos va a decir que corresponde contemplar los costos de los bienes, de la mano de obra, de las amortizaciones que eventualmente corresponden aplicar por maquinarias, etcétera, y también otros elementos. Ese otros elementos que nos dice la norma y que no define, deja abierta la posibilidad de incorporar otras variables que podrán ser importantes dependiendo del tipo de contrato de que se trate. Entonces, en el caso de que tengamos algún tipo de contrato en donde haya que considerar otras cuestiones extraordinarias, diferentes al valor de los bienes, de las manos de obra, de las amortizaciones, como eventualmente podrían ser cuestiones arancelarias, impositivas, etcétera, bueno, también pueden ser contempladas en tanto y en cuanto estén predefinidas en el pliego. Recuerden que es fundamental que en el pliego esté establecido no solo la posibilidad de redeterminar los precios, sino que además va a estar definida cuál va a ser la estructura de costos que va a tenerse en cuenta para poder realizar estos cálculos, y también va a incorporarse la fórmula matemática que se va a aplicar para poder calcular cuánto es el porcentaje de redeterminación, el porcentaje de incremento de ese contrato que va a surgir cuando esté habilitada la posibilidad de redeterminar precios, es decir, cuando se supere ese 5% de variación de los costos. Para poder determinar si se supera o no ese 5%, tenemos que tener, por supuesto, índices de referencia. Esos índices que se van a tomar son índices oficiales, se va a tomar como base la publicación de índices que realiza el INDEC. Habitualmente se utiliza el índice de precios mayoristas, conocido como IPIM. Ese índice está dividido en diferentes categorías dependiendo de los rubros, y según el tipo de rubro, el tipo de bien o el tipo de servicio, tiene sus diferentes índices de precios y van a poder ser utilizados para realizar los cálculos de redeterminación de precios. En lo que hace a mano de obra, se van a tomar valores de los convenios colectivos de trabajo que rijan las actividades de esos rubros. También la autoridad puede determinar otros índices dependiendo del tipo de contratación, ya que pueden existir determinados índices que sean más específicos o que se adecúen mejor al tipo de proceso o al objeto de ese proceso. Entonces van a poder ser utilizados, y hay que tener en cuenta que los índices que deben ser utilizados deben corresponder temporalmente al periodo que se va a redeterminar. No pueden tomarse índices de meses o periodos de tiempo que no se correspondan con los meses en los cuales corresponda tramitarse para el periodo de tiempo que corresponda
tramitarse la redeterminación de precios. También hay que tener en cuenta que la redeterminación de precios se hace sobre la parte del contrato no cumplida, porque en un contrato en donde ya hay una parte que se cumplió, esa parte que se cumplió se paga a los precios que estaban pautados. Cuando todavía resta cumplir con parte de las prestaciones, de los servicios que componen ese contrato, que se van a prestar hacia futuro, ese remanente de contrato que todavía no se cumplió es el porcentaje de contrato que se va a redeterminar, que va a sufrir un incremento de precios. Y es importante tener en cuenta que además de lo que hablamos, todo esto tiene que estar de manera detallada en el pliego de bases y condiciones particulares, el procedimiento para realizar la redeterminación de precios, que ahora la vamos a comentar rápidamente, la estructura de costos, como les mencionaba, que la va a determinar, esa estructura de costos para hacer el cálculo la va a determinar la autoridad administrativa que lleva adelante la contratación, que lo podrá hacer también con la asistencia del organismo provincial de contrataciones, que es la autoridad de aplicación del subsistema de contrataciones, y también se le va a exigir al proveedor que junto con su oferta presente su estructura de costos. El proveedor, independientemente de la estructura que la autoridad administrativa determine para realizar esta redeterminación, el proveedor debe presentar su propia estructura, su apertura de costos, su desglose de costos para poder informar cómo se compone el precio. Para ello también tiene que informar todo lo que es relacionado con cargas sociales, tributarias, impositivas, etcétera. ¿Cómo se tramita? Bueno, el trámite es bastante simple, responde a un procedimiento que está especificado, que está tasado. Siempre se inicia a solicitud del contratista, es decir, es el proveedor quien debe solicitar a la autoridad administrativa que se dispare este proceso de redeterminación de precios. No lo hace ni lo puede hacer la autoridad administrativa, es decir, la administración no lo puede hacer de oficio. Una vez que el proveedor realiza la presentación solicitando la redeterminación de precios, debe presentar toda la documentación que acredite este incremento de precios, debe acreditar con la presentación de los índices y toda la documentación que ya fuimos hablando. La autoridad administrativa, o sea, el organismo que lleva adelante la contratación, que es quien realiza la redeterminación, va a revisar toda esa documentación, va a realizar un informe y lo va a presentar ante el organismo provincial de contrataciones para que tome vista y genere un informe técnico sobre este trámite de redeterminación, y sobre esto la autoridad administrativa, es decir, la Dirección General de Administración o la unidad que haga las veces de Dirección General de Administración, en función de todas estas intervenciones, va a determinar el nuevo precio que va a tener esa contratación, la fecha a partir de la cual va a regir ese nuevo valor, el monto que resta por cumplirse todavía de ese contrato y que va a ser sobre el cual se van a incrementar los precios, los valores de ese contrato, y además se van a tener que hacer los ajustes que correspondan de los montos de las garantías. Recuerden que la garantía como mínimo se establece por el 10% del monto del contrato, la garantía de cumplimiento de contrato, y en el caso de que el precio de ese contrato aumente, hay que analizar si la garantía, por lo que resta cumplir, alcanza a cubrir ese 10% o queda por debajo. Para el caso de que esa garantía esté por debajo de ese 10%, se le va a requerir al proveedor que presente una nueva garantía o un endoso de esa garantía, aumentando el monto a cubrir. Y por último, se va a realizar un acta. Esa acta la firman la autoridad administrativa y el proveedor, en la cual se van a acordar los nuevos valores, la fecha a partir de la cual rigen esos nuevos valores, el monto del contrato que resta cumplir. También el proveedor va a dejar en claro que renuncia a cualquier acción o cualquier reclamo posterior, y se va a hacer un proyecto de acto administrativo mediante el cual se va a aprobar esa acta. Tanto el proyecto de acta como el proyecto de acto administrativo
va a ser girado a intervención de los organismos, es decir, va a ser girado a intervención de la Contaduría General de la provincia, de la Fiscalía de Estado, de la Asesoría General de Gobierno, y una vez que vuelve el trámite al organismo y no habiendo observaciones, se va a proceder a la suscripción del acta y posteriormente del acto administrativo, y a partir de ese momento ya está redeterminado el nuevo precio. Con posterioridad a esto, en el caso de que continúe con la prestación de ese contrato y vuelvan a darse nuevamente estas condiciones de alteración de los valores, ¿sí? Por encima de ese 5% de la estructura de costos, puede dispararse nuevamente una segunda redeterminación que seguirá todo este mismo procedimiento que acabamos de ver, y así sucesivamente hasta la finalización del contrato. Y con esto finalizamos pago y redeterminación de precios. Muchas gracias.